vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el área del rombo. Entonces aquí tenemos esta figura. Nada más recordando, las características del rombo que lo diferencia de otras figuras es que todos sus lados miden lo mismo y que sus dos diagonales se unen en el punto medio. Es decir, este punto en el que se están uniendo es la mitad de esta diagonal, la horizontal, pero al mismo tiempo es la mitad de la diagonal vertical. Entonces, las mitades de las dos diagonales se unen en ese mismo punto. Esas son las características importantes. Primero, que todos sus lados tienen la misma medida. Si este lado mide 3, todos los demás miden 3. Y segundo, que ese punto es la mitad de las dos diagonales, tanto de la horizontal como de la vertical. Ahorita van a ver por qué les digo todo esto. Entonces, aquí observamos que no tenemos una base. No tenemos, sí podríamos tener una altura, pero no tenemos una base. No hay un lado sobre el cual se está apoyando nuestra figura. Solamente se apoya en este vértice para poder construirla. Entonces, nosotros anteriormente habíamos visto que en vez de base y altura, el rombo tiene dos elementos importantes que se llaman diagonal mayor y diagonal menor. Las diagonales, recordemos que son rectas que unen a los vértices que están opuestos. Entonces, aquí están. Y bueno, esta es una diagonal porque está uniendo estos vértices que están opuestos, o sea, está uno enfrente del otro. Y aquí tenemos otra diagonal que está uniendo a este vértice con este. Entonces, su nombre pues nos dice todo. Diagonal mayor es aquella que sea más grande y la diagonal menor es aquella que sea más pequeña. Entonces, para esta figura, esta sería nuestra diagonal mayor. Por lo general, diagonal mayor se abrevia con una D mayúscula y diagonal menor con una D minúscula. Entonces, esta sería la diagonal mayor, la que va de este vértice a este. Y esta recta sería la diagonal menor, ya que es la más pequeña. Entonces, nada más acuérdense, diagonal mayor, la que es más grande. Diagonal menor, la que es más chiquita. Puede ser que se cambie. No necesariamente esta tiene que ser la diagonal mayor y esta la menor. Puede ser al revés, que la diagonal vertical sea la más pequeña, y entonces se convierte en diagonal menor, y que esta sea una diagonal más grande. O sea, por eso les digo, mejor apréndanse por los nombres. Diagonal mayor es la que es más grande, diagonal menor la que es más pequeña, porque no siempre va a estar en estas posiciones, puede ser que estén al revés. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con el área? Estas son características que ya habíamos visto en un video tutorial previo, pero de todos modos las menciono por si alguien no vio ese video tutorial, el de características del rombo. Sin embargo, son características que nosotros necesitamos para calcular el área. Al no poseer ni base ni altura, entonces necesitamos de otros elementos que nos permitan calcular el área de ese rombo. La fórmula que nos permite calcular el área está en función de estas diagonales, de la diagonal más grande y la diagonal más pequeña. La fórmula es la siguiente: área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y aquí sí les digo que esta fórmula me crean que es así. Es que aquí ya necesitaríamos de otros conocimientos para demostrar de dónde viene esa fórmula. Así como vimos que por qué el triángulo tenía una fórmula, el rectángulo, el cuadrado. Aquí ya para saber de dónde viene esta fórmula necesitamos de varios conocimientos matemáticos. Entonces, seguramente, aparte si es una demostración un poquito pesada, entonces sí nos tardaríamos bastante y luego terminarían enredados. Y el objetivo pues no es demostrar de dónde viene esta fórmula, sino es saber cómo utilizarla. Entonces, esta va a ser de las pocas fórmulas en donde sí se las doy
créanme que con eso se obtiene su área. Ahora, nada más podemos interpretar la fórmula. ¿Qué significa? Si las medidas de las diagonales las utilizamos como base y altura de un rectángulo, esta sea diagonal mayor y esta diagonal menor, al multiplicar la base por la altura, que sería multiplicar diagonal mayor por diagonal menor, vamos a obtener el área de ese rectángulo. Si nosotros esa área la dividimos en dos partes, por ejemplo esto, el área de la mitad de ese rectángulo va a corresponder a la del rombo. Entonces, por esa razón, a grandes rasgos, la fórmula del área del rombo es así. Porque si nosotros construyéramos un rectángulo en donde las diagonales serían la base y la altura, y luego esa área la dividiéramos entre dos, la porción que tenemos aquí sería la misma que la que hay adentro del rombo. Si nosotros el rombo lo acomodáramos, cabría a la perfección en toda esta región, la mitad de ese rectángulo. Entonces, por eso esa es la fórmula. Y entonces, con esto ya podemos calcular el área del rombo. Entonces, para poder calcularla, necesitamos forzosamente conocer las medidas de las diagonales. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo. La diagonal mayor mide... Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Tenemos un rombo en donde su diagonal mayor, la más grande, mide 24.3 metros. Y la más pequeña mide 20.2 metros. Entonces, a partir de las diagonales, calcular el valor de su área. Lo que hacemos es lo mismo que en todos los videotutoriales. Sustituimos los datos en la fórmula. Para eso tenemos que observar las unidades. Si las unidades son iguales, entonces podemos sustituir directamente. Si no, tenemos que hacer una conversión de unidades. Entonces, área es igual a diagonal mayor 4.3 por diagonal menor 20.2 entre 2. Entonces realizamos primero la multiplicación de las diagonales para obtener el área de un rectángulo en caso de que esas diagonales nos representaran la base y la altura. Entonces me voy de este lado. 24.3 por 20.2. ¿Está? 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, 2 por 2 son 4. Y luego aquí sería el 0, y luego 2 por 3 son 6, 2 por 4 8, y 2 por 2 4. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Aquí sería 6, aquí sería 8, aquí sería 10, llevamos una, 8 y una 9, y 4. Y el punto decimal iría aquí. Y entonces ya hemos calculado la multiplicación de las diagonales. Área es igual a 490.86 entre 2. Ahora, ya que tenemos la multiplicación, basta con dividir el número entre 2 para poder obtener el resultado final. Si se dan cuenta, esta fórmula se parece mucho a la del triángulo. 490.86 entre 2. Un número multiplicado por 2 nos da 4, sería 2, 2 por 2, 4, para 4, 0, bajamos el 9, un número multiplicado por 2 nos da 9, sería 4, 4 por 2, 8, para 9, 1, bajamos el 0, un número multiplicado por 2 nos da 10, sería 5, 5 por 2, 10, para 10, 0, subimos el punto, bajamos el 8, un número multiplicado por 2 nos da 8, sería 4, 4 por 2, 8, para 8, 0, bajamos el 6, un número multiplicado por 2 nos da 6, sería 3, 3 por 2 son 6, para 6, 0. Y este valor es el resultado de la división de 490.86 entre 2. Entonces tenemos lo siguiente. Área es igual a 245.43. Ahora las unidades. Tenemos metros y aquí tenemos metros. Se van a multiplicar. Metros por metros
Entonces sus unidades son metros cuadrados. Y ya hemos obtenido el valor de área. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que hemos visto, nada más sustituimos los datos, vamos realizando las operaciones y llegamos al resultado. Entonces, esta es la fórmula. Nada más, ahora ven por qué era importante repasar todo esto de las diagonales, porque necesitamos sus medidas para poder calcular su área. Vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Ahí está, diagonal de todos. Entonces, tenemos una diagonal mayor de 1.5 decámetros y una diagonal menor de 13 metros. Entonces, calcular el área de ese rombo que tiene estas diagonales. ¿Cómo le hacemos? Utilizamos la fórmula diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Sin embargo, para usar la fórmula, como en todos los videotutoriales, las unidades deben ser iguales. Aquí tenemos unidades diferentes. Cuando eso ocurra, tenemos que hacer una conversión de unidades para que todo sea igual. Entonces, vamos a convertir estos decámetros a metros. Observen, son unidades sencillas, no tienen el exponente de 2. Entonces, cuando son unidades sencillas y queremos realizar una conversión de unidades, utilizamos las equivalencias del sistema de longitud. Queremos pasar decámetros a metros. Entonces, decámetro posee 10 metros. Ahora escribimos el dato que queremos convertir, que es este, 1.5. Como son decámetros, lo escribimos en el lugar de los decámetros. Y ahora realizamos la multiplicación. Multiplicamos el número de abajo por el de arriba. Y el resultado lo dividimos entre el otro número de arriba. Entonces, 1.5 por 10 es igual a 15. Y luego ese resultado lo dividimos entre 1, porque es el otro número de arriba. 15 entre 1 es igual a 15. Y este valor es el que estamos buscando. Se va aquí. Como está del lado de los metros, para que tengamos dos datos en el lado de los decámetros y aquí dos datos en el lado de los metros, como está en la posición de los metros, sus unidades son metros. Y como este dato lo queríamos convertir a metros, entonces quiere decir que ya tenemos esta diagonal en metros. 15 metros. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos estos metros y también tenemos estos metros. Ya las dos diagonales las tenemos en las mismas unidades. Entonces, ahora sí podemos calcular el área de nuestra figura. Entonces, borramos todo esto. Entonces, sustituimos los datos. Área es igual a diagonal mayor 15 metros por 13 metros. Todo eso entre 2. Ahorita ya cambio el plumón negro. O de una vez. No, antes de que ya compre más. Desespérenme, no se desesperen. Ahí está. Entonces, oh, qué diferencia. Área es igual. Vamos a multiplicar primero estos valores. 15 por 3 por 3 por 5, 15. Llevamos una, 3 por 1, 3, una 4, una por 5, 5 y una por 1, 1. Realizamos esa suma
convertir, tenemos lo siguiente. Entonces aquí sería 5, aquí sería 9 y aquí sería 1. El área es igual a 195. Si quieren de una vez pueden multiplicar las unidades. Metros por metros es esto. Metro por metro. Y ese es igual a metro cuadrado. Que quiere decir que el metro se está multiplicando 2 veces. Y ahora ya nada más este resultado lo dividimos entre 2. Y entonces vamos a realizar esta división. Entre 2, un número que multiplicado por 2 de 19 sería 9. 9 por 2, 18, para 19, 1, bajamos el 5. Un número que multiplicado por 2 de 15 sería 7. 7 por 2, 14, para 15, 1, subimos el punto, bajamos el 0. Un número que multiplicado por 2 de 10 sería 5. 5 por 2, 10, para 10, 0. Y área es igual a 97.5 metros cuadrados. Y este sería el resultado. Y ahora, bueno, si quisieran en otras unidades de medida, pues de área, tendrían que realizar una conversión. Por ejemplo, supongamos que lo quiero en decámetros cuadrados. ¿Listo? Tendríamos que convertir estos metros cuadrados a decámetros cuadrados. Pero observen, lo que vamos a convertir es un área. El área está representado por cuadritos. Y además las unidades observamos que tienen de exponente el 2. Entonces, cuando eso ocurra, cuando vayamos a convertir unidades de área, utilizamos las equivalencias del sistema de medición de área. Entonces, queremos pasar de metros cuadrados a decámetros cuadrados. Entonces escribimos la equivalencia que hay entre metros cuadrados y decámetros cuadrados. Entonces tenemos lo siguiente. Un decámetro cuadrado tiene, voy a borrar ya esta multiplicación, tiene 100 metros cuadrados. Esa es la equivalencia del sistema de área. Recuerden siempre buscar la equivalencia que existe entre la unidad que tienen y la unidad a la que quieren llegar. Y bueno, esta es la equivalencia. Luego escriben el dato que ustedes quieren convertir, que en este caso son estos metros cuadrados. Lo escribimos en el lugar de los metros cuadrados. 97.5 metros cuadrados. Y ahora, para realizar la conversión, multiplican de forma cruzada el número de abajo por el de arriba y el resultado lo dividen entre el otro número de arriba. Entonces realizamos primero la multiplicación. 97.5 por 1, eso es igual a 97.5. Y luego ese resultado lo utilizan para dividir entre el otro número. 97.5 entre 100, eso es igual a 0.975. Y el resultado de esa división es el valor que hace falta aquí, 0.975. Y como está en el lado de los decámetros cuadrados, entonces sus unidades también van a ser decámetros cuadrados. Y como esa área la queríamos en esos decámetros cuadrados, entonces ya hemos encontrado la equivalencia de este valor, pero en las unidades que nos piden. Área es igual a 0.975 decámetros cuadrados. Y ahí está. Entonces, como ven, es algo muy fácil. Hay que aprendernos, es de las pocas cosas que hay que aprendernos en matemáticas. Ven que les dije que casi no hay que aprendernos nada, nada más hay que entender los temas. Son pocas las cosas que tenemos que aprendernos. Esta fórmula es de las pocas cosas. Entonces tenemos esta fórmula, hay que aprenderla, hay que memorizarla y ya con eso podemos calcular el área. Para calcular el área necesitamos la medida de las diagonales del rombo. Entonces aquí está la medida de la diagonal mayor.
nosotros necesitamos que nuestras diagonales tengan las mismas unidades. Si tienen diferentes unidades, no podemos sustituir. Si las tienen, por ejemplo, como aquí, metros y metros, entonces sustituimos directamente los datos y calculamos el área. Pero si no, como en este caso, que aquí teníamos decámetros y metros, realizamos una conversión de unidades. Como son unidades sencillas, puesto que no tienen el exponente 2, o sea, no tienen aquí un 2, entonces la conversión que vamos a utilizar va a ser la de las equivalencias del sistema de longitud, ya que son metros, decímetros, todas esas unidades sencillas. Ya que realizamos la conversión, entonces ya podemos ahora sí obtener el área. Y ya si el área nos la piden en otras unidades, entonces tenemos que realizar una conversión de unidades. Pero aquí, ojo, aquí las unidades tienen como exponente el 2 y además es área. Entonces, para convertir cualquier valor de área, tenemos que utilizar las unidades de conversión del área. Y aquí ya tenemos este valor, esta relación entre la unidad que tenemos y la unidad que queremos llegar. Convertimos de la misma forma con una regla de 3 y obtenemos el resultado. Entonces es muy simple, es lo mismo que hemos visto en videos tutoriales anteriores: concepto de área, conversión de unidades de longitud, conversión de unidades de área, sustitución de datos en la fórmula y encontramos los resultados. Ahora vamos a ver cómo determinar cualquiera de las dos diagonales a partir del área. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora, a partir del área y de la diagonal mayor, vamos a determinar el valor de la diagonal menor. Entonces, si ustedes recordarán, casi al inicio del video tutorial les dije que esta fórmula se parecía mucho a la del triángulo. Nada más que aquí pues, base por altura, bueno, ahí base por altura sobre 2, y aquí diagonales, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, pero básicamente se parece a lo mismo. Eso se los comenté porque para encontrar la diagonal faltante a partir del área y de la otra diagonal, utilizamos el mismo método. Entonces lo que hacemos es sustituir los datos en la fórmula. Empezamos a cambiar el área por su valor. 2700 es igual. Luego cambiamos el valor de D por su valor de esa diagonal. 90 por D. Ahí está. Y bueno, todo esto lo dividimos entre 2. Entonces, como habíamos visto anteriormente, este 2 lo podemos representar como una multiplicación. 2 es igual a 2 por 1. Entonces tenemos lo siguiente: 2700 es igual a 90 por D. Todo esto sobre 2 por 1. Y luego, esto lo podemos separar como una multiplicación de fracciones. Por ejemplo, tenemos esto por 4 sobre 2. Esta multiplicación de fracciones, como se multiplican numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, quedaría así: 3 por 4 sobre 5 por 2. Pero ahora nosotros tenemos esta expresión, que es esto. Entonces podemos representarla así, ir al revés. 2700 es igual a 90 entre 2 por D entre 1. Ahí está. Bueno, dejen marco la D con otro color. Ahí está. Si tienen dudas de esto, los invito a que vean el tutorial correspondiente a área del triángulo, porque ahí ya se explicó más a detalle y más lentamente lo que se hizo. Sin embargo, bueno, aquí hice un pequeño repaso. Esta multiplicación de fracciones se puede representar así, y esta expresión se parece mucho a esta. Entonces, ahora lo que hicimos fue que de aquí nos dirigimos
hacia las fracciones. Y esto fue lo que hicimos, que estas multiplicaciones las separamos como dos fracciones que se están multiplicando. Eso lo podemos hacer debido a que todos los números se están multiplicando y dividiendo. Si por ahí hubiera un signo de más o de menos, ya no se podría hacer. Solo se puede hacer esto cuando se están multiplicando tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y a partir de aquí ya podemos realizar algunas operaciones. 2700 es igual 90 entre 2 es igual a 45 por. Ahora vamos a ver lo que sigue. Esta D no sabemos cuánto vale. Puede valer 1, 5, 10, 60, 1000, 1 millón. Puede valer muchas cosas. Sin embargo, cualquier número dividido entre 1 nos va a dar el mismo valor. Por ejemplo, 7 entre 1 nos da 7, 10 entre 1 nos da 10, 50 entre 1 nos da 50. Si se dan cuenta, dividir cualquier valor entre 1, el resultado va a ser el mismo que tenemos en el numerador. Entonces, no conocemos el valor de D. Lo que sí sabemos es que independientemente del resultado que tengamos, al dividirlo entre 1, nos va a dar ese mismo resultado. Por lo tanto, podemos dejar expresado como esa división de D entre 1 como D. Y tenemos esta multiplicación incompleta, porque no conocemos el valor de D. Para encontrar el valor que falta en la multiplicación, aplicamos operación inversa. La división, dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos. Entonces, 2700 entre 45. Un número multiplicado por 45 nos dé 270, sería 6. 6 por 5, 30. Para 30, 0. Llevamos 3. 6 por 4, 24. 3, 27. Para 27, 0. Bajamos el 0 y como ya no nos alcanza, le ponemos un 0. Y este valor es el que va en este cuadro. Es el que nos hace falta en esa multiplicación. Y como el valor que nos hace falta es el de la diagonal menor, entonces ya hemos encontrado su valor. Mide 60. Así como la base y la altura tenían las mismas unidades, lo mismo va a ocurrir aquí. Las diagonales deben poseer las mismas unidades. Aquí la diagonal mayor está en metros, entonces la diagonal menor debe estar en metros. Y eso se debe a que cuando multiplicamos los metros de esta diagonal por los metros de esta, vamos a obtener los metros cuadrados del área. Y este es el resultado. Entonces, como ven, es algo relativamente simple. Primero, observamos los datos. Si tienen las mismas unidades, entonces ya podemos sustituirlos directamente. Ahora, este valor, esta expresión, o más específicamente el 2, lo podemos expresar como una multiplicación de 2 por 1. Y ahora sí, esta expresión la podemos separar como fracciones, multiplicación de fracciones, justo como aquí. Realizamos las operaciones que tenemos y para encontrar el valor que hace falta en la multiplicación aplicamos la operación inversa. La división, dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos y con eso obtenemos el valor de la diagonal menor. Entonces, como ven, es relativamente simple. Vamos con otro ejemplo. Ahora, en el que las unidades sean diferentes. El procedimiento va a ser el mismo. Bueno, ya nada más añadiendo algo. Si esta diagonal se las piden en otras unidades, tendré que hacer una conversión de unidades, nada más. Como son metros sencillos, o sea, no hay 2 en el exponente, entonces se utilizan nada más las equivalencias del sistema de longitud. Entonces vamos a borrar todo esto. Borramos esto. Entonces tenemos ahora un área
40 decámetros cuadrados y una diagonal menor de, veamos, de 10, no, una diagonal mayor. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos un área de 40 decámetros cuadrados y una diagonal mayor de 400 metros. Queremos encontrar el valor de la diagonal menor. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la fórmula del área. Sin embargo, observamos las unidades. Vamos a ignorar el exponente, nada más de momento. Son diferentes. La unidad elemental, aquí tenemos decámetros y aquí metros. Entonces, para poder utilizar la fórmula, tanto el área como cualquiera de las dos diagonales deben estar en las mismas unidades elementales. Entonces, ya sea que este valor lo transformemos a decámetros o que este lo transformemos a unidad elemental, o sea, ahorita ignorando los exponentes, a metros. No nos están diciendo una unidad en específico, entonces vamos a hacer la conversión que nosotros queramos. Vamos a transformar el área, la unidad elemental, sin fijarnos en el exponente, a metros. Pero como son unidades de área, entonces lo transformaríamos a metros cuadrados. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Primero, nada más ignoran momentáneamente el exponente para saber cuál es la conversión que tienen que realizar. Ya que determinaron cuál es la que van a realizar, entonces ahora sí se fijan en el exponente. Y dependiendo del tipo de dato, realizan el tipo de conversión. Como vamos a convertir un dato de área, entonces utilizamos las unidades de área, las equivalencias de unidades de área. Entonces tenemos lo siguiente. Un decámetro cuadrado tiene 100 metros cuadrados. Ahora vamos a convertir este dato, lo colocamos en el lugar que le corresponde. Serían 40 decámetros cuadrados, entonces lo colocamos en los decámetros cuadrados. Ahí está. Y ahora sí realizamos la conversión. Multiplicamos el número de abajo por el de arriba. El de arriba. Y el resultado lo utilizamos para dividir entre el otro número de arriba. Entonces, ya voy a realizarla de este lado. Primero la multiplicación cruzada. 40 por 100 es igual a 4000. Y este resultado lo utilizamos para dividir entre el otro número de arriba. 40.000 entre 1 es igual a, perdón, 4000 entre 1 es igual a 4000. Y ya tenemos este resultado. El resultado de la división es el valor que va aquí. 4000 metros cuadrados. Son metros cuadrados porque está en el lugar de los metros cuadrados. Y como este valor ya lo tenemos en metros cuadrados, entonces ya tenemos el resultado de la conversión. Ahí está. Entonces siempre hagan esto. Cuando tengan datos diferentes, ignoren de momento el exponente. Nada más vean las unidades elementales. Ya que determinaron cuál conversión van a realizar, ahora sí vuelven a tomar el exponente y dependiendo del tipo de dato, como en este caso que fue área, entonces realizamos la conversión empleando el sistema de equivalencias de área. Si hubiéramos tomado el de la diagonal, como aquí el exponente no es 2, sino vemos metros sencillos, entonces realizaríamos una conversión de longitud y utilizaríamos el sistema de equivalencias de la longitud. Así vamos a ver otro ejemplo más adelante para que quede claro. Entonces ya tenemos el área y la diagonal con las mismas unidades elementales, metros y metros, ahorita ignorando el exponente. Ahora ya sí, ya podemos sustituir en la fórmula. Entonces tenemos lo siguiente: 4000, sustituyendo este dato del área en metros cuadrados, es igual a 400
entre 2 por 1. Y ahora, este valor lo podemos, como todos estamos multiplicando tanto arriba como abajo, lo podemos separar como si fueran fracciones. 4.000 es igual a 400 entre 2 por t entre 1. Ahí está. Y ahora sí podemos realizar las operaciones que tenemos acá. Entonces 4.000, ahora sí lo dije bien, es igual 400 entre 2, eso nos da 200 por t entre 1. Cualquier número dividido entre 1, aunque no lo conozcamos, nos va a dar el mismo número. Una fruta dividido entre 1 nos va a dar esa misma fruta. Ahí está. Y ahora, para encontrar ese valor que hace falta de la multiplicación, aplicamos operación inversa, la división. Dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos. 4.000 entre 200. Un número que multiplicado por 200 nos dé 400 sería 2. 2 por 200, 400. Para 400, 0. Bajamos el otro 0. Como no nos alcanza, le ponemos 0. Y este valor es el que nos hace falta en la multiplicación. Y como el valor que nos hace falta es el de la diagonal menor, entonces la diagonal menor es igual a 20. Como estamos trabajando con metros de la diagonal mayor, entonces la diagonal menor debe tener las mismas unidades. Por lo tanto, sus unidades son metros. Entonces, como ven, es algo relativamente simple. Cuando tenemos datos diferentes, nada más hay que checar. Por un momento ignoramos el exponente y vemos qué conversión queremos realizar. Si es de las unidades de área a las que tenemos en las diagonales, o al revés, las que tenemos en las diagonales a las de área. Y ya después, ahora sí, realizamos la conversión dependiendo del tipo de dato. Si la unidad tiene como exponente el 2, entonces vamos a realizar conversiones de área. Utilizamos las equivalencias de área. Si la unidad es una unidad sencilla, entonces utilizamos las equivalencias de longitud. Y ya con eso realizamos la conversión que nosotros queramos. Y ya que nuestros datos tienen en esencia la misma unidad, nuevamente ignorando el exponente, entonces ahora sí ya podemos sustituir los datos en la fórmula. Vamos desarrollando hasta llegar a esta expresión y mediante una división encontramos ese dato faltante. Ahora vamos con otro ejemplo, pero ahora para encontrar la diagonal mayor. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos un área de 7.200 kilómetros cuadrados y la diagonal mide 80 kilómetros. Pues a partir de esto determinar el valor de la diagonal mayor. Entonces hacemos lo siguiente. Primero, bueno, aquí está la fórmula para calcular el área del rombo. Primero checamos las unidades. Ignoramos por un momento el exponente. Tienen las mismas unidades de forma elemental, kilómetros. Entonces podemos sustituir directamente en la fórmula. Entonces la A la cambiamos por el valor que tiene. 1200 es igual. Lo que queremos determinar es la diagonal mayor. Entonces le ponemos D mayor por D menor. Bueno, el valor de D menor, pues si lo tenemos, de la diagonal menor, es 80. Y eso entre 2. Ahora, este 2 lo vamos a dejarlo expresado como una multiplicación, así que no estamos modificando el resultado. 7200 es igual a D por 80 sobre 2 por 1. Entonces, si nosotros lo separamos como fracción, seguramente va a quedar así: D sobre 2. Y ahí sí no podemos resolver esa operación.
porque no sabemos cuánto va a ser D, y por lo tanto al dividirlo entre 2 vamos a tener otro número desconocido. Entonces, lo mismo que les dije con el triángulo, siempre traten de que el valor que no conocemos quede dividido entre 1. Total, no importa qué valor sea, dividido entre 1 nos da el mismo valor, y el valor que sí conocemos quede dividido entre 2. Entonces, para esto vamos a aplicar conmutatividad de la multiplicación. Recordemos que la conmutatividad es que no importa el orden en el que estén los valores, no se afecta el resultado de la multiplicación. Por ejemplo, 3 por 5 es igual a 15. Si cambiamos su orden, 5 por 3, el resultado sigue siendo 15. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí arriba, para que ese dato que no conocemos quede arriba del 1, y entonces sí podamos separarlos como fracciones. 7200 es igual a 80 por D sobre 2 por 1. Ahí está. Y ahora sí, el dato que sí conocemos queda arriba del 2, y el dato que no conocemos queda arriba del 1. Y ya podemos separarlos como fracciones. 7200 es igual a 80 sobre 2. Luego aquí el 1. Vamos a ponerle aquí por. Ahí está. Y ahora sí podemos resolver esas operaciones. 7200 es igual a 80 entre 2 a 45. No, a 40, perdón. A 40. Ahí está. Por D entre 1, cualquier cantidad dividida entre 1 nos da esa misma cantidad. D. Ahí está. Y entonces, para encontrar el valor que hace falta en esta multiplicación, aplicamos operación inversa, la división. Dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos. 7200 entre 40. Un número que multiplicado por 40 nos dé 72, sería 1. 1 por 40, 40 para 72, 32. Bajamos el 0. Un número que multiplicado por 40 nos dé 320, sería 8. 8 por 40, 320 para 320, 0. Bajamos el otro 0, y como no nos alcanza le ponemos 0, y ya hemos terminado de realizar esa división. Y entonces, este valor es el que nos hace falta aquí, para que la multiplicación esté completa. Entonces D, y como el valor que nos hace falta es el de la diagonal mayor, entonces quiere decir que aquí el resultado es 180. Ahora las unidades, la diagonal menor y la diagonal mayor deben poseer las mismas unidades. Como aquí tiene kilómetros, entonces aquí también hay kilómetros. Y ahora sí ya tenemos el resultado. Ahí está. Entonces, como ven, es algo relativamente simple. Hicimos exactamente lo mismo que en todos los videotutoriales. La única diferencia es que aplicamos conmutatividad para que siempre traten esto. No importa qué diagonal sea mayor o menor, el dato conocido quede arriba del 2 y el dato que no conocemos quede arriba del 1. En caso de que no pase, como en este caso, simplemente aplicamos conmutatividad en la parte de arriba para voltear los datos y para poder, ahora sí, continuar con el procedimiento. Ahora ya ven por qué se enseña conmutatividad para este tipo de problemas. A lo mejor ustedes pensaron cuando lo vimos, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, aquí está la aplicación, una de las tantas aplicaciones que tiene la conmutatividad. Ahora vamos con un último ejemplo, igual, determinar la diagonal mayor, pero ahora con otras unidades de área. Entonces voy a borrar todo esto. Este es nuestro último ejemplo. Entonces igual, tenemos el área, 360 kilómetros cuadrados, y tenemos la diagonal menor, que mide 4000 metros. Entonces queremos calcular la diagonal mayor. Utilizamos la fórmula, pero las unidades son diferentes. Vamos a tapar el exponente. Observamos que aquí tenemos kilómetros
las unidades elementales de la diagonal, las transformamos a kilómetros. Ahora vamos a hacer una transformación de estas unidades. Entonces vamos a transformar a las unidades, ignorando el exponente, a las unidades que tiene el área, que son kilómetros. Y ahora sí, volvemos a retomar el exponente. Son unidades sencillas. Entonces, como son unidades sencillas, vamos a pasar de metros sencillos a kilómetros sencillos. Cuando trabajamos con unidades sencillas, utilizamos el sistema de conversión de la longitud. Entonces, realizamos una conversión de unidades. Vamos a convertir estos metros a kilómetros. Para eso establecemos la regla de equivalencia que existe entre la unidad que tenemos y la unidad a la que queremos llegar. Un kilómetro tiene 1000 metros. Observen, son unidades sencillas. Entonces utilizamos el sistema de longitud. Ahora escribimos el dato que queremos convertir, que son estos 4000. Lo escribimos en el lugar de los metros porque sus unidades son metros. Ahí está. Entonces ahora realizamos esa conversión. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba. Y el resultado lo dividimos entre el otro número de arriba. Entonces, 4000 por 1 es igual a 4000. Ahí está. Y ahora, ese resultado de la multiplicación lo dividimos entre el otro número de arriba. 4000 entre 1000 es igual a 4. Y el resultado de la división es el resultado de la conversión, el que tenemos acá. Bueno, como está en kilómetros, entonces aquí son kilómetros. Y entonces, esta diagonal ya la hemos convertido a kilómetros. Aquí serían 4 kilómetros. Ahora, ignoramos los exponentes, observamos que elementalmente tiene las mismas unidades. Aunque bueno, aquí unidades de longitud y aquí unidades de área. Y entonces, como aquí, ignorando los exponentes, ya tiene las mismas unidades, entonces ahora sí podemos sustituir los datos en la fórmula. Entonces, aquí está la fórmula. Área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Vamos a cambiar el valor de A por su valor de área. 360 es igual. Diagonal mayor no la conocemos, es lo que queremos conocer. Por diagonal menor, que aquí tenemos 4. Sobre 2. Entonces, este valor, este 2, lo podemos representar como una multiplicación. 360 es igual a diagonal mayor por 4 sobre 2 por 1. O sea, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es representarlo mediante una multiplicación que no nos afecte este resultado. Porque si por ejemplo ponemos, no sé, 3 por 5 aquí, ahí ese valor ya sería diferente a este 2, porque 3 por 5 nos da 15 y ahí ya estaríamos modificando la fórmula. El chiste es no modificar la cantidad que nos representa. Estamos representando este número de otra forma diferente, más no lo estamos cambiando. Por esa razón le ponemos 2 por 1. Y ahora, aquí ocurre lo que les comentaba. El dato que no conocemos queda arriba del 2 y el que sí conocemos queda arriba del 1. Entonces, para que podamos realizar las operaciones, hay que tratar de que el dato que sí conocemos quede arriba del 2 y el dato que no conocemos quede arriba del 1. Entonces vamos a hacer conmutatividad, es decir, vamos a cambiar el orden de los números que tenemos arriba. 360 es igual a 4 por D sobre 2 por 1. Y ahora sí, el dato que sí conocemos queda arriba del 2 y el dato que no conocemos queda arriba del 1. Entonces ya podemos separarlos
como fracciones. 360 es igual a 4 sobre 2 por d sobre 1. Y esto lo hacemos de que el dato quede arriba el que no conocemos quede arriba del 1, porque es la única operación que podemos hacer, ya que aunque no conozcamos el número, cualquier número dividido entre 1 nos da ese mismo número. En cambio, si la d estuviera arriba del 2, no podríamos realizar esa operación porque obtendríamos un valor diferente. Y en cambio aquí, como ese valor, aunque no lo conozcamos, sí lo podemos dividir entre 1, porque sabemos que cualquier valor dividido entre 1 nos da ese mismo valor. Entonces, con eso podemos realizar esta operación y continuar con el procedimiento. Entonces, por si no se acuerdan bien de todo esto, acuérdense que este valor, aunque no lo conozcamos, sí se puede dividir entre 1, porque al final de cuentas nos da el mismo valor. Entonces realizamos las operaciones que tenemos ahí. 360 es igual 4 entre 2, 2. D entre 1, D. Porque como les comentaba, cualquier valor dividido entre 1 nos da ese mismo valor. Y ahora, para encontrar el valor que falta en esa multiplicación, que es el de D, aplicamos operación inversa, la división. Dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos. Entonces 360 dentro y el 2 afuera. Un número multiplicado por 2 nos da 3, sería 1. 1 por 2, 2, para 3, 1, bajamos el 6. Un número multiplicado por 2 nos da 16, sería 8. 8 por 2, 16, para 16, 0. Bajamos el otro 0 y como ya nos alcanza, le ponemos 0. Y el resultado del cociente es el valor que nos hace falta en esa multiplicación. Y el valor que nos hace falta, como aquí vemos, es el de la diagonal mayor. Entonces, la diagonal mayor es igual a 180. Las unidades con las que trabajamos todo esto fueron kilómetros. O sea, no son estas, son estas, porque este es el valor que ocupamos, el resultado de la conversión. Entonces, las unidades que tiene la diagonal menor van a ser las mismas que la de la diagonal mayor, kilómetros. O sea, son kilómetros porque en las operaciones, por ejemplo, en esta, trabajamos con este valor, no trabajamos con este. Solo lo ocupamos aquí para realizar la conversión, pero el resto de las operaciones trabajamos con este valor y sus unidades son kilómetros, entonces por eso tenemos kilómetros. Y bueno, ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, es algo relativamente simple. No es muy difícil. En estos últimos 4 ejercicios, los procedimientos que hicimos fueron los mismos, nada más que por ahí pues, cambiamos a lo mejor los datos. Bueno, los volteamos, pero en esencia hicimos lo mismo. Ya si tienen datos con las mismas unidades, pues sustituyen directamente. Si no, pues pueden hacer la conversión que ustedes quieran, ignorando por un momento el exponente de las unidades que tiene el área básicas a las unidades que tiene la diagonal, o al revés, de las que tiene la diagonal a las que tiene el área. Y ya dependiendo del tipo de dato, realizan el tipo de conversión. Si van a transformar el área, utilizan las equivalencias de área. Si van a trabajar con las diagonales, utilizan las equivalencias del sistema de longitud. Nada más recuerden, el exponente, ese nos dice todo. El área, pues, es una medida que nos permite contar cuadritos. Y las diagonales, como son nada más puras líneas, esta es una unidad que nos permite medir puras rayitas. Entonces esto es todo lo relacionado a área. También se puede calcular el perímetro, pero necesitamos de otros conocimientos, porque recordarán que para calcular el perímetro utilizamos las medidas de los lados, y aquí estamos utilizando las diagonales. Entonces a partir de las diagonales sí podemos obtener la medida de los lados para obtener el perímetro, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en el video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Primero es calcular áreas. Tenemos aquí diagonal mayor y diagonal menor. Esta tiene 17.3 hectómetros y
24.5 hectómetros. Y luego, aquí 14.39 centímetros y 89.7 milímetros. Aquí en estos ejemplos pueden realizar las conversiones que ustedes quieran, ya sea que pasen de centímetros a milímetros o milímetros a centímetros. Luego, hallar la diagonal menor. Tenemos un área de 4.500 metros cuadrados y una diagonal mayor de 150 metros. Y luego, un área de 3.300 metros cuadrados y una diagonal mayor de 33 decámetros. Aquí les sugiero que pasen a metros para que sea más fácil y tengan que realizar menos conversiones. Y luego aquí tenemos esta área de 4.800 centímetros cuadrados y una diagonal menor. Tiene que hallar la diagonal mayor, una diagonal menor de 12 centímetros y luego tenemos un área de 10.000 metros cuadrados y una diagonal menor de 10.000 milímetros. Entonces igual pueden hacer las conversiones que ustedes quieran. Todos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden preguntarme y yo con mucho gusto se las aclararé. Nada más para terminar, esta fórmula que vimos, área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, la vimos para calcular el área del rombo, pero también sirve para calcular el área de trapezoide simétrico. Conocido comúnmente como papalote. Así como por ejemplo que una sola fórmula nos servía para calcular el área de todos los triángulos, lo mismo sucede aquí. Esta fórmula nos permite calcular el área tanto del rombo como del papalote, y eso es debido a que la forma que tiene es muy parecida. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un papalote. Es algo así. Creo que me un poco chueco. Ahí está, más o menos algo así. Entonces la forma es muy parecida. O sea, no es igual. Obviamente se ve diferente, pero es muy parecida. Y ambas figuras se componen de dos diagonales, que como habíamos visto es diagonal mayor y diagonal menor. La única diferencia es que en el papalote sus lados no son iguales y en el rombo sus lados sí son iguales. Por eso en un principio les había comentado esto de los lados. Pero si se dan cuenta, no estamos ocupando los lados para calcular el área. Lo que estamos ocupando son las diagonales. Entonces no nos va a importar si los lados todos son iguales o son diferentes. Lo que nos importa son las diagonales. Es lo que estamos utilizando para calcular el área. Por esa razón, la fórmula para calcular el área del rombo es la misma que utilizamos para calcular el área del papalote, porque nada más estamos ocupando las diagonales. Y observamos que estas son las únicas figuras que poseen, bueno, todas tienen diagonales, pero en vez de poseer base y altura, los datos más importantes son sus diagonales. Entonces, por esa razón es que esta fórmula sirve para las dos figuras. Entonces, la única diferencia entre ambas figuras pues, es la forma de sus lados, que aquí todos son iguales y aquí no. Pero como en el área no ocupamos los lados, sino las diagonales, entonces podemos calcular el área para ambos casos. Entonces, este video tutorial sería área del rombo y del papalote, porque básicamente se hace exactamente lo mismo. Todo lo que vimos en este video tutorial se aplica también con el papalote. Sin embargo, pues no lo puse para no confundirlos. Entonces, mejor que ya que aprendieron todo esto, pues sepan que también se puede aplicar con el papalote. Y a diferencia del perímetro, donde hicimos un video tutorial para cada figura, aquí pues en un solo video tutorial explicamos el área de dos figuras. Entonces, esto sería todo con respecto al área del rombo y también la del papalote. Entonces, mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos